Hola, ¿cómo están? A continuación voy a hacer la explicación del ejercicio de probabilidad y estadística de los temas teorema de Bayes, probabilidad condicional en eventos independientes y axiomas de probabilidad. Mi nombre es Emer Wilfredo Silva Curado, de la Universidad Mariana, del programa de Ingeniería Civil del Nariño. Tenemos el primer ejercicio, el cual nos plantea que en Ancuya sucedió un deslizamiento de tierra y que tenemos dos probabilidades de desprendimiento del talud izquierdo y del talud derecho. Del izquierdo sería 0.6 y del derecho 0.3, y nos pregunta cuál es la probabilidad de que este talud se desprenda en ambos lados, en ningún lado, y hallar la solución a este problema para los habitantes. Sin antes mencionar también que la probabilidad de que sucedan los dos eventos sería punto. Aquí tenemos los conjuntos, conjunto I, el D y la intersección entre los dos conjuntos, las probabilidades de cada uno que ya las mencionamos, y procedemos a la solución. En el inciso A, la probabilidad que sucedan ambos sería la unión entre los dos de ellos, entre los dos. Entonces tenemos la probabilidad de la unión entre los dos sucesos sería la probabilidad de I más la de D menos la intersección de ellos, la probabilidad de la intersección de ellos. Reemplazamos los datos y nos da una probabilidad del 70% de que suceda en ambos lados. Ya para el inciso B, tenemos que, para que no suceda, tenemos que el I complemento unión D complemento, la podríamos transformar con leyes de Morgan como la probabilidad de que suceda I intersección D complemento. De igual manera, esto transformándolo por fórmula, por un axioma por axioma de probabilidad, tenemos que 1 menos la intersección de los dos sucesos sería igual a 1 menos 0.2 y nos daría el 80% de probabilidades de que no suceda en ningún lado. Ya para el ejercicio 2 tenemos que en un movimiento telúrico tenemos dos ondas que son primarias y secundarias, y nos preguntan la probabilidad de que el edificio soporte ambas ondas, si debido a que se diseña una resistencia a la onda primaria, dado que ocurre la secundaria, si ocurre la secundaria con un 85%. Si el porcentaje de resistencia de la onda secundaria es del 90%, damos solución a esto. Tenemos el conjunto A, el conjunto B, ondas primaria y secundaria. La probabilidad de que suceda B sería 0.9 y la probabilidad de que suceda A debido a B sería de 0.85, y utilizamos la fórmula de probabilidad condicional. Esta fórmula la podemos despejar y la podemos dejar en función de la probabilidad de que suceda A intersección B, y reemplazamos los datos y nos da un 76% de probabilidades de que el edificio resista la onda A el edificio resista la intersección entre la onda A y la intersección entre la onda B. Ya para el ejercicio 3 tenemos que unos estudiantes de ingeniería se disponen a tomar muestras de agua en tres plantas. La primera de Guadalupe toma un 27% de los datos, la segunda de Mejitayo 34% de los datos y la de Centenario 39% de los datos. Ya ejecutando el respectivo análisis, los estudiantes encuentran que el 5%, el 3% y el 7% de las muestras respectivamente de las muestras de Guadalupe, Mejitayo y Centenario no sirven. Ahora sí, la pregunta es que el ejercicio plantea que si el asesor toma una muestra al azar, calcular la probabilidad de que la muestra que nos sirva sea de Guadalupe, o sea de Mejitayo y sea de Centenario en cada uno de los incisos. ¿Y cuál es la probabilidad de que se escoja un dato? Bueno, aquí tenemos los conjuntos ya planteados anteriormente. Tenemos las probabilidades, probabilidad de G, probabilidad de Mejitayo, de Guadalupe y Centenario. Y aquí tenemos las probabilidades de que las muestras que nos sirven debido a su planta. Bueno, para el inciso A utilizamos la fórmula del teorema de Bayes y reemplazamos los datos en esta fórmula de cada uno de los sucesos, y nos da un 26% que, de que la muestra tomada sea de la planta Guadalupe debido a que no sirve. Aquí tenemos igual la fórmula del teorema de Bayes, planteamos los sucesos
y hacemos las operaciones, reemplazamos y nos da un 20% de que la muestra sea de la planta Migitayo. Ya para el inciso C nos pregunta que la probabilidad de que sea de la planta Centenario debido a que no sirve, utilizamos el teorema de Bayes, reemplazamos los datos y nos da el 54% de que la muestra sea de Centenario. Para el inciso D, sumamos todos los sucesos con sus probabilidades y nos da una probabilidad del 51% de que el asesor escoja una muestra. Ya para el ejercicio 4 tenemos que en una localidad se hizo un estudio para el uso de bicicletas. Aquí tenemos los datos con la respectiva tabla y tenemos el siguiente planteamiento. Para eso necesitamos hallar la probabilidad de B por los cálculos de más adelante y tenemos el diagrama de Venn donde hallamos la probabilidad de que suceda B y la probabilidad de que suceda B sería el 48% debido a que tenemos los datos de B intersección C complemento y más la intersección de B intersección C. Para el igual también hallamos la probabilidad de C y hacemos el mismo planteamiento utilizando el diagrama de Venn y donde tenemos que el 30% más el 15% será igual al 45% respectivamente a la fórmula anterior que sería C igual a C intersección B complemento más B intersección C. Ya con esto, de lo que tenemos, utilizamos la fórmula de eventos independientes y esto nos plantea que la probabilidad de B intersección C sea igual a la probabilidad de B por la probabilidad de C. Entonces, para eso fue que hallamos anteriormente las probabilidades de B y de C. Reemplazamos en la fórmula y nos da que en un lado 0.15 y en el otro lado 0.216, que eso, como no se cumple la igualdad, nos diría que no son eventos independientes. Eh, También se puede argumentar que pues si no también son eventos dependientes porque pues si aumenta la probabilidad de que los usuarios manejen bicicleta, pues disminuye la probabilidad de que los usuarios manejen carro. Eso sería todo y muchas gracias.